Buenas noches, la lección número 36 el día de hoy se llama Jesús y Judas Iscariote. Continuamos con nuestra serie Encuentros con Jesús. Y hoy tenemos un tema por demás interesante. ¿Alguien conoce de quién fue Judas Iscariote? ¿Alguien sabe quién o ha oído hablar de quién fue Judas Iscariote? Bueno, Judas Iscariote fue la persona que traicionó al Señor Jesucristo. Ahorita vamos a conocer un poquito más de él. Y la base bíblica que vamos a estudiar está muy cortita, son 4 versículos. Viene en Mateo capítulo 26, del 47 al 50, y dice la palabra, ahí está por ahí en pantalla. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. «Saludos, Rabí», exclamó, y le dio el beso. Jesús dijo: «Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer». Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta semana más, por este día más, Señor, por este fin de semana, por este viernes que tú nos das, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de discipularnos esta tarde, de escuchar de tu palabra, de alimentar nuestro alma, nuestro espíritu, Señor, con tu palabra que da vida, Padre, para vida eterna. Te doy gracias, Señor. Pongo en tus manos a cada una de las personas que estamos conectados, Señor, y las personas que se vayan a conectar. Yo te pido que apresures sus pasos para que se puedan conectar a tiempo, Padre, y no se pierdan de esta bendición. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que tomes tú el control de esta reunión, que tú hables, Señor, a través de mi boca, Señor. Que no sea yo el que hable, Padre, quita cualquier pensamiento que venga de mí, Señor, y que esta palabra, Padre, nos anime, Padre, nos exhorte a seguir adelante, Padre, a seguir adelante conociéndote, Padre, para que podamos ir, Señor, como discípulos, haciendo todo según tu voluntad, Señor. Te doy gracias en esta noche, Padre, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues ahí está la cita bíblica del estudio. Vamos a leer la introducción de lo que leímos para conocer un poquito más de quién era Judas. Por ahí está la introducción. Dice: Jesús había dicho que debían arrestar al hombre a quien él saludara. Judas. El arresto no lo hacían soldados romanos bajo la ley romana, sino los líderes religiosos. Judas identificó a Jesús no porque fuera difícil de reconocer, sino porque había aceptado ser el acusador formal en caso que fuera llamado a juicio. Judas supo conducirlos a uno de los lugares de retiro de Jesús donde no hubiera personas que interfirieran con el arresto. Las costumbres de Jesús de retirarse al Monte de los Olivos proporcionó a Judas la oportunidad de hacer a los principales sacerdotes una oferta que estos no rechazarían. Eso lo podemos ver en Marcos 14:10. En la cena de la unción de Jesús en Betania se revela el hecho de que Judas era ladrón y no podía comprender la devoción de María por Jesús. Ese tema lo vimos la semana pasada, recuerdan, la mujer del perfume costoso. El evangelista Juan, el autor de este libro, revela que Jesús distinguía a Judas de los demás discípulos. Estos caían en muchas equivocaciones, pero nunca se cuestionó su amor. En cambio, con referencia a Judas, Jesús comenta: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde traicionaría. Y lo vemos en Juan 6, 70 al 71. Ese ahorita lo leemos, aquí lo traigo. La palabra griega beso sugiere algo más que un saludo improvisado. Judas le dio a Jesús la muestra de ferviente afecto que se reservaba para los amigos íntimos. Tan ignorante era Judas respecto al corazón de Jesús que vino con una multitud de soldados romanos armados para arrestarlo. Tan hipócrita fue Judas que usó un beso, una señal de afecto, para traicionar a Jesús. Los motivos de Judas para este acto
ofrecen uno de los misterios más profundos de la Biblia, no menos difícil de determinar, el porqué de su elección como apóstol, los propósitos divinos y la intervención de Satanás, perdón. Ya que no puede haber una solución simplista, he aquí algunas observaciones al respecto. Número 1. Es de suponer que Jesús atrajo a Judas y éste le confesó con los demás como Mesías. Número 2. Parece difícil creer que se hubiera rendido personalmente al Señor, ya que Cristo lo llamaría instrumento del diablo. Lo vemos en Juan 6:70, 17:12, Lucas 22:3-4 y Hechos 1:25. 3. La participación en el ministerio de los 12 corresponde a un acto soberano de Dios. Judas es el apóstata que profesa la verdad, que traiciona deliberadamente, y Jesús no lo ignora, en Juan 6:64. El idealismo mesiánico de Judas podría ser real, pero al ver que el maestro excitaba el antagonismo de los líderes de la nación, su mente, sin renegar, no veía solución. Por fin Judas, satánicamente inspirado en codicias hasta el dinero. 5. Su arrepentimiento fue metameleia, un cambio de parecer y no metanoia, cambio de mente o corazón. Y el remordimiento le mostró que había perdido todo sin recompensa alguna. La elección de Judas como instrumento predeterminado en el plan divino no le excusa de su delito, ya que si se hubiera humillado ante Dios, se habría salvado y Dios lo habría utilizado, hubiera utilizado otros medios. Bueno, Judas era uno de los 12 discípulos de Jesucristo, era uno de los 12 escogidos. Ahí leamos el versículo que decía que él los escogió. Era uno de los 12, tuvo el privilegio, Judas, de conocer al Señor Jesucristo en persona. Pero, ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? Otra pregunta también que se nos puede venir, ¿por qué escogió Jesús a Judas? Si sabía que lo iba, si Jesús, siendo Dios, él sabía que lo iba a traicionar. O sea, ¿por qué lo escogió? Son preguntas que se vienen a la mente, ¿verdad? Si Judas era una persona que traía un corazón, un traicionador, ¿a quién le gustaría que entre sus amigos hubiera una persona traicionadora? Ahorita que veo que Juan ahí reúne a tantos muchachos ahí y se unen ahí, por ejemplo, ahorita que están aquí en la reunión, ¿a alguno de ustedes le gustaría que uno de sus íntimos o alguno de sus amigos fuera un traidor y que en cualquier momento los traicionaría? Creemos que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros en una reacción natural si conocemos que una persona nos va a traicionar o lo vemos como que tiene fintas de que va a ser un traidor para nosotros? Inmediatamente nosotros lo rechazaríamos, ¿no? Lo cortaríamos de nuestra amistad. Pero en este caso, el Señor Jesucristo no lo hizo. Él sabía que Judas lo iba a traicionar, pero todo tiene un propósito. Hasta las cosas malas que nos pasan o que pasan traen un propósito en la vida. El Señor Jesucristo sabía lo que él tenía, a lo que vino él, y ya estaba escrito que alguien lo iba a traicionar. Pero aquí la pregunta no es tanto de que si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. La pregunta es, ¿qué podemos entender o qué podemos aprender de este individuo o de este pasaje donde Judas traiciona a Jesucristo? ¿Qué podemos entender? O se nos vienen quizás preguntas, ¿verdad? De que, ¿por qué, vuelvo a repetir, por qué escogió Jesús a Judas? Entonces podemos ver 3 puntos ahí en el por qué escogió Jesús a Judas. El primer punto es para ayudarnos a entender que no todo el que me diga Señor, Señor, dice la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Judas Iscariote tuvo el privilegio, vuelvo a repetir, de él comer con Jesús, de dormir con Jesús, de andar con Jesús, de aprender con Jesús, de aprender del Señor Jesucristo, el máximo consumador de la fe. Él tuvo ese privilegio de tener la mejor escuela que pudo haber tenido en cuanto a la fe, ni nada menos que es Dios en persona, el Señor Jesucristo. Entonces,
lo que aquí, la primera enseñanza que nos deja, que no todas las personas que digan, no todas las personas que le digan Dios, Señor, Señor, estarán en el reino de los cielos. Esa es la primera enseñanza que nos deja. ¿Qué otra enseñanza puede dejarnos este estudio? Nos muestra la hipocresía de la gente religiosa. Es otra de las cosas que podemos ver, hipocresía de la gente religiosa. Judas, él tenía su corazón ya endurecido, él tenía su corazón, él ya sabía lo que él iba a hacer, pero él estaba con Jesús con una intención. Entonces muchas veces nosotros o las gentes, pues traemos, decimos que pertenecemos a una religión, o que pertenecemos a una iglesia, o que pertenecen a alguna otra religión, porque nosotros no somos religión, pero mucha gente inclusive que van los vemos que son muy religiosas, vaya, que son muy religiosas, pero aquí la palabra nos enseña que ese tipo de personas, no porque uno las vea o que aparente ser un tipo de personas, son personas que están bajo el agrado de Dios. Solamente Dios conoce el corazón de las personas, pero es otra lección que nos da. No todo el que esté con una Biblia, no todo el que ve usted que entra a la iglesia todos los domingos, o no todo el que ve usted que lo vea como una persona muy devota de alguna religión o de lo que sea, es una persona que le agrada a Dios. Esa es otra enseñanza que nos puede dejar este estudio. Otra cosa que nos muestra es la necesidad de una solución verdadera, y la única solución, el único camino es el Señor Jesucristo, ¿sí? Porque fueron 12 discípulos, pero solamente uno fue el que se apartó, aunque estaba con Jesucristo, aunque andaba con él, pero su corazón estaba apartado de él. Esa es otra enseñanza. Podemos nosotros decir que cantamos o alabamos, o podemos decir que Dios, yo creo en Dios, y es que yo me encomiendo a Dios todas las mañanas o en las noches, doy gracias a Dios, y eso es bueno, no digo que es malo, pero realmente cómo está tu corazón en cuanto a la obediencia a Dios, ¿sí? El creer en Jesús, el creer en Dios, quiere decir creerle y ser obediente y tener la confianza puesta en Dios, en que Él va a solucionar todo lo que a nosotros nos pase. Ese es creerle a Dios. Entonces es lo que podemos ver de enseñanza en estos 3 puntos del primero. Ahora, segundo punto que podemos entender aquí, ¿por qué Jesús escogió a Judas? Ya vimos el primer punto, ¿verdad? Para ayudarnos a entender que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, para mostrarnos la hipocresía religiosa, para enseñarnos la necesidad de una solución verdadera. Otro punto también que nos muestra esta enseñanza es para mostrarnos la soberanía divina. Y aquí es donde nos preguntamos, bueno, entonces, ¿para qué lo escoge? Si él iba a traicionarlo. Dios es soberano, Dios sabe lo que hace, Dios no improvisa nada, Él sabe lo que está haciendo. Entonces muchas veces cuestionamos a Dios, Dios, ¿por qué nos pasa esto? ¿O por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Si yo quería esto, ¿por qué no me diste lo que yo necesitaba? El día de ayer fuimos a predicar de la palabra, y nos tocamos con un caso, pues se puede decir triste, ¿verdad? Triste, pero a esta persona que le predicamos, pues era una actitud ¿cómo le podemos decir? De tristeza, de enojo contra Dios, de decir, pues sí sé que hay Dios, pero está muy lejos de mí. ¿Por qué permitió que me mocharan los pies? Ya casi no veo. Entonces eran puras quejas, puras preguntas a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Pero Dios es soberano. Hay personas, como le dije a este señor, hay personas que están en una condición peor que la que usted está, y son personas que ellos pueden dar gracias a Dios, porque dice la palabra de Dios que agradecemos a Dios en todo lo que nos pasa. Entonces, aquí lo que nos muestra también esta lección es de que Dios es un Dios soberano, que Él hace según su voluntad. Otra de las cosas que podemos ver en este estudio, de que podemos aprender, es que
La salvación y el arrepentimiento es una decisión personal. Y también podemos ver la tragedia del pecado. Judas Iscariote, él pudo haberse arrepentido en el último instante. Si recuerdan la semana pasada que vimos el estudio de la mujer del perfume costoso, la persona que dijo que para qué derramaban ese perfume en el Señor Jesucristo viendo tantos pobres, era precisamente Judas Iscariote. Él lo vio como un desperdicio porque le puso un signo de pesos al perfume. Dijo, ese perfume vale mucho dinero, ese se puede repartir a los pobres. Él no vio la devoción que tenía esta mujer de humillación y de oración ante Jesús, sino que él vio un desperdicio que estaba haciendo esta mujer. Entonces, esa persona fue Judas Iscariote. Y dice la palabra, siguiendo la cronología del evento, terminaron de esa comida, terminaron ahí, y luego después salieron, ¿verdad? Salieron, y en ese lapso iban ya ellos a un lugar donde iban a tomar la última cena. Entonces, en ese lapso se perdió Judas y fue a ver a los religiosos, a los sacerdotes, para ofrecerles ya la traición de Jesucristo. No sé si recuerdan que en pasajes anteriores hemos visto cuál fue el pago por la traición de Jesús, que fueron 30 monedas de plata las que le pagaron a Judas por dar información de cómo arrestar al Señor Jesucristo. Dice la palabra que ya en la noche, cuando el Señor Jesucristo se iba a tomar esa intimidad, los discípulos no aguantaron ni siquiera orando una hora con él, se quedaron dormidos, y después el Señor Jesucristo los despertó y se volvieron a quedar dormidos. Entonces, en ese tiempo ya venía Judas con los oficiales romanos. Por eso, iniciando el pasaje que estamos leyendo, dice en el versículo 47, que ahí está en pantalla, dice, mientras Jesús hablaba con los discípulos, dice, llegó Judas. Recordemos que Judas cuando estaban ungiendo al Señor Jesucristo con perfume, él se salió, y ya cuando estaban ahí en el monte, en el huerto, dice que Jesús está hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados. Llegó con soldados para arrestarlos, los cuales había enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas ya había acordado con ellos una señal, y era un beso. Y luego lo que vemos en el versículo 49, dice que Judas fue directamente a Jesús. Le dijo, saludos, Rabí, exclamó, y le dio un beso. Podemos ver un acto totalmente de hipocresía. Él iba a lo que iba y lo saluda con un beso, y no fue un beso de afecto, no fue un beso de admiración, sino fue un beso de traición, un beso el cual y era la señal para que esos oficiales romanos llegaran y aprendieran al Señor Jesucristo, que fue lo que pasó en el versículo 50, y le dice el Señor Jesucristo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces agarraron a Jesucristo y lo arrestaron. Entonces podemos ver, podemos entender, podemos aprender de este pasaje que nosotros podemos decidir seguir con nuestra vida, seguir con nuestra forma de vivir, o arrepentirnos de nuestra forma de vivir. Dice, Dios ya sabía que esto iba a pasar. Judas, él pudo haber recapacitado en el último, antes de traicionar a Jesucristo. Y de hecho él, ya cuando hizo esta traición, dice que él fue con los sacerdotes y le entró como que el remordimiento. Le entró un remordimiento que él fue con los sacerdotes y fue a devolver las monedas. Y los sacerdotes le dijeron, no nos interesa si vienes con remordimiento, y no nos interesa si las monedas aquí les tiras. Él les arrojó las monedas a los sacerdotes. ¿Y qué fue lo que hicieron con esas monedas? Dice la palabra que compraron un monte, y en ese monte fue donde enterraron
al traidor Judas. Entonces, para lo que le sirvió ese dinero, para comprar su propio terreno, para ser ahí sepultado. Entonces, podemos ver la tragedia del pecado. El pecado te ofrece muchas cosas, te ofrece nada más, pero ya cuando tú caes en ese engaño del pecado, el pecado te paga muy, muy caro las consecuencias se pagan caros. A él le ofrecieron pues 30 monedas, que para él a lo mejor eran bastantes, o era mucho dinero, 30 monedas. A muchos de nosotros el pecado nos ofrece diversión, nos ofrece placer, nos ofrece prosperidad, nos ofrece darle gusto a los deseos de la carne, a todo lo que a la carne le gusta, pero es un engaño, las consecuencias se pagan muy, muy caro. Este hombre pagó con su muerte y nosotros también podemos pagar con nuestra propia vida, con la muerte. Ahora dices, bueno, es que todos se van a morir. Pues sí, pero el detalle no es de que si todos van a morir, el detalle es a dónde vamos después de que moramos. Esa es la pregunta. El pecado te lleva a la muerte eterna, al castigo eterno. Entonces, ese es la paga del pecado, dice la palabra, que es la muerte. Es la muerte espiritual y la muerte eterna, en un castigo eterno, que la palabra nos dice cómo es ese castigo. Entonces, esto es lo que podemos ver de la palabra. Ahora, ¿de qué le sirve a una persona morir? Y tener que despertar y estar frente a ese Dios que va a estar sentado ahí en el trono blanco? ¿De qué le sirve a una persona morir, despertar ante un Dios que quizás él creía en ese Dios, pero nunca lo conoció? Entonces la exhortación a los que estamos esta noche es de que empecemos a conocer de Dios. Empecemos a conocer de Dios. La paga del pecado es la muerte. Entonces, hasta nos conviene conocer de Dios. Quizás vemos a un Dios que está lejos, o a un Dios pues que está a lo mejor ahí en una cruz, ahí colgado, crucificado, o a un Dios de religión, o a un Dios que me dicen que existe y que encomiendes a Dios, pero realmente no conocemos de Dios. Entonces, aquí la exhortación, y sobre todo a las personas que están jóvenes, que nos acompañan, es de que empecemos a conocer más de Dios, más de su palabra. Y créanme que las cosas placenteras de este mundo son buenas. Yo no digo que no hagan nada, que se aparten no solamente en una religiosidad, porque después caemos en religiosidad. Podemos hacer nuestras cosas, podemos hacer las cosas que nos gusten, pero que siempre tengamos en primer lugar a Dios, y que le preguntemos a Dios cualquier cosa que vayamos a hacer, que vayamos a emprender, o que vayamos a estudiar, o que una novia que nos guste, preguntarle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Esta es la muchacha que me agrada, que tú quieres para mí. Preguntarle a Dios, tomar en cuenta a Dios, ¿sabes qué, Señor? A mí me gusta esta carrera, o me gusta esta escuela, preguntarle a Él. O si van a ir a un lugar, ustedes nada más piensen que si ese lugar es del agrado de Dios para que usted esté ahí. A lo mejor en nuestro gusto queremos estar en ese lugar, pero realmente dice la palabra que todo nos es permitido, ¿sí? Todo nos es permitido, pero hay un pero. Dice, pero no todo les conviene. Quizás Dios te dice, pues adelante, tú puedes ir si quieres, a ese lugar de diversión, pero Dios te dice, ¿sabes qué? No te conviene. Pero ya decide uno, así como Judas decidió él ir y traicionar a Jesucristo, ya decide cada uno de nosotros hacer las cosas bajo nuestro propio riesgo, y después vienen las consecuencias y empezamos a cuestionar a Dios, ¿por qué nos pasó esto? ¿Y por qué nos fue otro? ¿Y por qué fue aquello? Cuando nosotros tenemos la decisión de hacer las cosas, primero tomando en cuenta a nuestro Padre Celestial. Entonces, la pregunta también que podemos hacer aquí, ¿perdió Judas la salvación? ¿Perdió Judas la salvación? Es una pregunta que también podemos hacer. ¿Ustedes qué creen? ¿Que perdió Judas la salvación? ¿Qué dice la Biblia? ¿Perdió o no la salvación Judas? ¿Qué es lo que dice la Biblia?
les voy a leer un pasaje, un versículo, bueno, son varios, que viene, ese no viene ahí en el estudio, pero yo se los voy a leer. Juan 6, 63 al 71, y creo que esto nos va a abrir el panorama, y la Biblia nos va a hablar de que si perdió o no la salvación Judas. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor Jesucristo. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. Aquí está una clave, ¿verdad? Para poder responder la pregunta esa. Dice que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Judas no creía en Jesucristo. Él no creía, porque el Señor Jesucristo ya sabía. Y lo dice el versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado por el Padre. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El Señor Jesucristo tuvo muchos discípulos, no nada más eran estos 12, él tuvo muchos discípulos, pero no aguantaron lo que es el camino hacia el Señor. Muchos de nosotros venimos a los pies de Cristo, o muchos vienen al camino del Señor, y muchos se alejan también de la palabra, o se alejan, ya no van a las iglesias, ya no se congregan, se alejan de la palabra. Pero esto así siempre ha sido. ¿Por qué? Porque quizás en su corazón no hubo una conversión genuina en su corazón, por eso se alejan, ¿verdad? Y luego dice el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quiénes acaso iréis también con nosotros? Con ellos. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de ustedes es el diablo. Se estaba refiriendo a Judas, dice el versículo 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Aquí podemos entender, mediante la palabra de Dios, que Judas no perdió la salvación, porque realmente nunca fue salvo. Andaba con Jesús, pero él nunca fue salvo. Si vemos el ejemplo de Pedro también negó a Jesucristo 3 veces, pero Pedro sí se arrepintió. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento de él sí fue genuino. Entonces, Pedro también negó a Jesucristo. De cierta forma lo traicionó, pero él pudo arrepentirse en su corazón. Y Judas no lo hizo. O sea, podemos decir que Judas no perdió la salvación porque él no la ganó. Él no la ganó la salvación. Él no era salvo, vaya. Él andaba con Jesucristo, pero nunca era salvo. Y así son las religiones. Las religiones te hacen creer de que andas en el camino de Dios, pero tu corazón está totalmente apartado, porque dice la palabra que para ser hijo de Dios tienes que nacer de nuevo. El que crea y sea bautizado, dice la palabra, ese heredará el reino de los cielos. El que crea y sea bautizado, el nacer de nuevo. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas cosas nuevas. Habla de un antes y un después. Entonces, por eso podemos decir que Judas no perdió la salvación porque nunca la tuvo. Y una frase que me gusta mucho, que la escuché por ahí con un pastor, no recuerdo el nombre, pero no, y se lo voy a compartir. Dice, usted necesita poner su fe, fíjese, usted necesita poner su fe donde Dios puso sus pecados. ¿En quién fue? En Jesús. Esta frase está buena como para ponerla en una camiseta o ponerla en un carro, una calcamonía, y que ande por todo Monclova y que la gente sepa lo que es Jesucristo, ¿verdad? Esas es las noticias que debemos de anunciar, de predicar, porque prendemos el televisor y puras malas noticias, estamos en un mundo de malas noticias, y nosotros tenemos un poder. Dice el apóstol Pablo que es poder, el evangelio es poder para salvación
de todo aquel que crea. Entonces tenemos un poder. ¿Qué estamos haciendo con ese poder nosotros? No predicamos la palabra. La gente le damos a hablar y cuando le empezamos a hablar de Jesús, sentimos como que estamos hablando en otro idioma a las personas porque se quedan así como que mirándonos con cara de what o de qué me estás hablando. La gente realmente no conoce de Jesús. La gente le preguntamos, ¿tienen la Biblia para que empiece a conocer de Jesús? La gente no tiene Biblia, la gente no conoce de Dios. Y los que tienen Biblias, muchos de los que tienen Biblias, las tienen ahí empolvadas o de ahora nada más en un librero, en un estante. Entonces, ¿cómo vamos a conocer de Jesús? ¿Cómo vamos a conocer del que nunca nos han hablado o del que nunca hemos querido conocer? Entonces, esta es la palabra del día de hoy. No sé si hay algún comentario respecto al tema, lo que quieran compartirnos, si nos daría gusto que nos compartieran. Bueno, yo en el tema veo como que, bueno, ahí primeramente Dios no hace excepción de personas. Al hablarla, al hacer el llamado a Jesús, como era Judas, aunque él ya sabía, Jesús conocía la intención de Judas y sus pensamientos, él no hizo excepción para traerlo también como sus discípulos. Creo que Jesús hasta en el último momento pensó que Judas se podía arrepentir y le dio la oportunidad, porque somos nosotros los que decidimos el seguirlo o rechazarlo, y Jesús aún tenía la esperanza que él pudiera arrepentirse, y por eso yo creo que lo traía también con él, porque él podía haberlo apartado, decirle desde mucho antes, pero lo dejó a ver si él ya caía en el arrepentimiento y volvía a él, aunque lo hubiera traicionado, pudo verlo Dios. Jesús lo hubiera perdonado, como lo hizo con Pedro. Sí, así es. Lo pudo haber perdonado. El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es de que el Señor Jesucristo tenía que morir en una cruz de la forma como Él murió. Si no hubiera sido Judas, hubiera sido otra persona, hubiera sido inclusive algún fariseo que lo anduviera por ahí persiguiendo las 24 horas como atrás de él. Si no hubiera sido Judas, hubiera sido otra persona, pero el propósito, el plan de Dios tenía que cumplirse conforme pasó. Entonces Judas tuvo la oportunidad, él de arrepentirse y no lo hizo. Entonces esa es la enseñanza que nos deja este estudio, que somos nosotros los que decidimos seguir a Jesús, seguir a Dios o andar por el camino que va a la muerte. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál es tu camino? En la pregunta. No me lo contesten. ¿Cuál es el camino que tú llevas? Entonces, ese es el tema del día de hoy. Conclusión. Las falsas expectativas de Judas y su hipocresía lo llevaron a entregar a su maestro. No pudo reparar después sus actos de traición y su suicidio lo alejó aún más de su perdón y salvación. Bueno, pues ese es el tema de hoy. Padre bendito, te doy gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra el día de hoy, Padre. Hemos empezado, Señor, a conocerte, Padre. Estamos conociéndote, Padre, cada día, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Que este tema que tú nos has traído el día de hoy, Padre, podamos nosotros analizarnos, Padre, como hijos tuyos, Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo, Padre, para agradarte, Señor? Sabemos que la salvación es por obra, Señor. La salvación es por fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero esa fe, Padre, tenemos que dar fruto, Padre, de nuestra fe con obras, Padre. Esas obras son válidas, Padre, cuando tenemos a ti, Señor, como nuestro Señor y Salvador, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Padre, y te pido, Señor, que nos levantes, Señor, que nos saques de esa comodidad, Padre, de nuestra iglesia, de nuestra casa, de nuestros asuntos, Padre, y que nos pongas a trabajar, Padre, para que podamos predicar tu palabra con valentía, con denuedo y con exhortación a las personas que se arrepientan, Padre, de su camino pecaminoso, Padre. Ese es el mensaje, Padre, de salvación, Padre, que tenemos en nuestra boca, Señor, un mensaje de poder, Señor, un mensaje de salvación, Padre, que viene de ti, Señor. Nosotros nada más somos portadores de tu palabra, Padre. Te doy gracias en esta noche, Padre. Pongo en tus manos a cada una de las personas que nos conectamos esta noche, Padre. Bendiga sus vidas, Señor. Gracias te doy, Padre, por las personas nuevas que se conectaron esta noche, Padre. Te pido que no sea la última vez, Padre.
ponga en su corazón, Señor, de que la próxima semana también nos acompañen, Padre, y por esas personas que ya no se han podido conectar, que usted, Padre, les hable, Padre, y que puedan nuevamente conectarse, Padre. Dígales usted, Padre, que no somos nosotros los que les invitamos, sino que es usted, Padre, los que le está invitando a conocer a su Hijo amado Cristo Jesús. Le damos gracias en esta noche, Padre, nos ponemos en sus manos, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.